compartir con ustedes en esta tarde. Y bueno, quiero presentarme, como decía el Rue Paolo, allá hace varios años que el Eterno nos llamó para servicio. Y yo creo que todos venimos del mismo lugar, yo creo, porque hace ya muchos años atrás eh, comenzamos como cristianos, fue donde recibimos el llamado de parte del Padre. Y hace ya más o menos como unos 25, 26 años que estamos sirviéndole al Padre, al Eterno. Aquí en Querétaro estuvimos en una congregación, de ahí salimos, nos fuimos a un estado de aquí mismo de la República, que es Zacatecas, a donde el Padre nos permitió levantar dos congregaciones, una en la ciudad de Zacatecas y otra en un pueblo. Y bueno, podemos ver grandes maravillas, grandes milagros. Y yo creo que para servir al Eterno tenemos que tener un corazón realmente dispuesto para ello. En aquel tiempo y en su momento tuvimos que dejar casa, tuvimos que dejar hijos, familia, todo completamente por seguirle a Él. Cuando llegamos a la ciudad de Zacatecas, nos decían, ya hay 6 familias que se quieren congregar con ustedes. Y me dijo el pastor aquí en el tiempo, el pastor principal me decía, no te preocupes por el alimento, tendrás una tonelada para que tú puedas eh, tomar lo que te haga falta a ti y después lo demás lo regalas. Y habrá una familia que te apoyará económicamente. Es lo que él me decía. Mis palabras para él fueron estas. Y le dije, mire, pastor, yo me voy a ir para allá no por la tonelada de alimento, no por el apoyo económico que me puedan dar. Yo me voy porque tengo un compromiso con el Padre y ese compromiso lo vamos a cumplir. Y yo le doy gracias al Padre de que nos llevó en ese lugar. Cuando llegamos, la iglesia estaba completamente sola. No había ni un congregante. Dormíamos en el suelo con unos cartones tapados con unas cobijas porque no teníamos absolutamente nada. Y cuando se empieza de esa manera, yo creo que se aprende a amar realmente la obra del Eterno. Realmente ama aquel trabajo que estás desarrollando. Y yo creo que el Eterno ha llamado a cada uno, en cada país, en cada estado, en cada ciudad. El Eterno ha levantado realmente hombres de fe, hombres obedientes a ese llamado que les hace. Y me da gozo, me alegro de saber de que este ministerio puede llegar y está llegando a diferentes países donde se predica una sola cosa, donde se predica acerca de realmente de nuestro Salvador, de Yeshua HaMashiach, aquel que vino y entregó su vida en rescate por todos, por todo el mundo realmente. Y yo creo que mucha gente está pasando por alto este gran regalo que el Padre nos ha hecho. Y es el regalo que vino a dar su vida en ese madero cuando derramó su sangre, dio su vida en rescate por todo el mundo, por toda la humanidad, para que el mundo no tenga que pagar algo, porque ya está pagado todo. Cuando él decía, pendiente del madero, decía, consumado es. Ahí estaba diciendo, ya está todo pagado, no puedas hacer ya nada más, no hay más sacrificios, no hay más nada, porque él ya lo hizo completamente todo. Pero para entrar a ese reino, yo creo que tenemos que hacer algo muy importante. Y yo creo que esta pequeña enseñanza, yo creo que ya todos la conocen, tal vez sea simplemente un repaso de ello, pero es muy importante el tener en cuenta esta enseñanza de esta tarde. Y esta enseñanza lleva por título La gran señal de los que entran en el Brit Hadashah, en el pacto renovado. Y la única manera de entrar a ese pacto renovado, hay varios tipos y lo más importante es a través de la Tevilá. A través de la Tevilá es como se entra realmente al Brit Hadashah, al pacto renovado, ¿sí? Que son las inmersiones. Y en la fe de Israel, mis amados, vemos que la inmersión, en hebreo la palabra Tevilá, tenía diversos propósitos y se podría, amado, realizar en muy diversas ocasiones. Y muchas veces, no solamente una vez, y era prácticas de purificación. Sin embargo, cuando el enviado Shaul, Rab Shaul Pablo, habla de una fe, una inmersión, allí en Efesios capítulo 4, verso 5, dice la palabra,
Adón Ejad, Emuná Ejad, Tevilá en Majin Ejad. Todo lo que vamos a hacer realmente tenemos que hacerlo en unidad, porque esa es la manera en la cual vamos a poder lograr alcanzar no solamente a nuestra ciudad, no solamente a nuestra colonia, no solamente a nuestro país. En esa unidad, amados hermanos, vamos a poder alcanzar a las naciones, vamos a poder alcanzar al mundo entero, vamos a poder llevar esa palabra a aquellas 12, a aquellas 10 tribus que están esparcidas en la dispersión bajo el cielo en todas las naciones, porque hay presencia de ese pueblo, aleluya, que fue esparcido por desobediencia, pero que muy pronto y en este momento muchos están retornando a las raíces hebreas. La palabra dice, paraos en los caminos y preguntar cuáles son las sendas antiguas y andad por ellas, preguntad, dice la palabra. La palabra dice que 10 varones se echarán manos de un judío. Dice, ¿para qué le echarán mano? Para que les enseñase realmente Torah. ¿Por qué? Porque las tribus de Israel, cuando fueron esparcidas, amados, a ellos se gentilizaron realmente. Ellos perdieron realmente sus raíces, sus costumbres, todo lo concerniente a su fe habían perdido y se les llamó Anusim. Estos hombres perdieron todo completamente y hoy es necesario que vuelvan a retornar, a volver a esas sendas antiguas, volver nuevamente a la Torá, volver a guardar Shabbat, volver a guardar Moed, aleluya, y volver a guardar los pactos del Eterno para con ellos. Realmente el pueblo de Israel es el que está merecedor de todo ello, pero también ahora nosotros tenemos parte de todo ello. Ahí en Efesios está refiriéndose obviamente a la inmersión que se hace por conversión. Cuando una persona se une a la fe en el Mashiach de Israel, mis amados, la pregunta ahora es, ¿de dónde toma Shaul la misma de las inmersiones? ¿De dónde Rab Shaul toma para poder hablar de esto, mis amados? El mismo Rab Shaul habla de inmersiones y no solamente habla de una inmersión, habla de inmersiones en plural. Por eso, dejando parte de la enseñanza elemental acerca de Mashiach, elevemos a lo perfecto. Se reitera los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Elohim, de la instrucción sobre las inmersiones y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, según está escrito en Ibri, capítulo 6, versos 1 y 2. O sea que la comunidad de Mashiach del primer siglo se practicaba y se enseñaba diversos tipos de inmersiones. Y podemos ver, amados, que el pueblo de Israel, cuando salió de Misraim, de Egipto, dice la palabra que ellos fueron bautizados, hicieron tevilá en la nube y en el mar. Cuando pasaron el Yamsú, el Mar Rojo, dice que ahí fueron realmente bautizados, sumergidos en esas aguas. Y eso era de dominio público porque realmente se conocía. Si vemos claramente lo que Yeshua, cuando tiene una pequeña plática, un pequeño diálogo con un gran maestro en aquel entonces, llamado, amado hermano Nicodemo, Naquimón, le dijo, ¿cómo puede un Adán nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto digo, que el que no naciere del Majin y del Ruach HaKodesh no puede entrar en el Malhut de Elohim. Lo que es nacido de Basar, Basar es. Lo que es nacido del Ruach HaKodesh, Ruach es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Ruach sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Ruach HaKodesh. Respondiendo Natimón le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Yeshua le dijo, ¿eres tú Moed de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí Yeshua está hablando con un maestro importante en aquellos tiempos, pero no sabía realmente acerca de todo ello. Y muchos piensan que cuando ya son sumergidos en las aguas, se piensa que ya son salvos. Se piensa que ya la hicieron.
Pero déjenme decirle que no, porque tenemos que perseverar, perseverar. Dice la palabra que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, aleluya. Y es que necesitamos perseverar siempre, siempre en lo mismo. Cuando Yeshua predicaba ahí en Matillahu 28, dice la palabra que les dijo, id y haced discípulos, haced talmidín a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas esas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este siglo, aleluya. Él ha prometido estar con nosotros. No estamos solos. Su presencia va con nosotros, con cada uno. Y además el poder del Ruach HaKodesh que viene a nuestra vida para poder ser realmente esos testigos que el mundo necesita, que el mundo anhela, porque hay mucha gente, mucha persona que se está perdiendo, muchas familias que están siendo desintegradas, alcoholismo, prostitución, drogas y muchas cosas, mis amados, que el mundo está sufriendo los estragos de nuestro adversario Hasatán, que él vino a matar, hurtar y destruir. Mas dice Yeshua, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, mis amados, aleluya. Yeshua lo hizo y mandó que lo hiciéramos. Entonces Yeshua dice que llegó de Galil a Jardín, a donde estaba Yohanan, para sumergirlo por él, según Matillahu 3:13. Este mandato viene de las primeras palabras del Adón y Moré, Yeshua, escrita por Matillahu en el capítulo 28, verso 19. Dice, por lo tanto, vayan a ser talmidín a gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre. Enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado y estaré con ustedes hasta el fin de la época. Él nos mandó realmente eso. Yo creo que hemos conocido la verdad. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y gracias al Eterno, gracias a Yeshua, hoy podemos decir, soy libre para buscarle, soy libre para servirle, soy libre para proclamar su verdad, su palabra, esa besorá, esa buena de salvación a la gente que está perdida. Y más que nada enseñarle lo que Él nos ha enseñado a nosotros. La lectura original no tenía un tono trinitario, añadido después, puesto que en su nombre está el nombre de Abba. De Abacados, pues es Adonai. Adonai salva. Esa es la lectura correcta realmente. Mira, eso se debe a que Mateo escribió primeramente en hebreo y posteriormente fue traducido al griego. En Mateo de Shemtó no aparece la fórmula trinitaria, fue usada en todas las religiones de la cristiandad para realizar las diferentes formas que tiene del bautismo ceremonial. Durante la fiesta del Eterno en Jerusalén, de la fiesta de Shavuot, los primeros talmidín de Yeshua realizaron conversiones multitudinarias por inmersión de judíos, israelitas y prosélitos. Y sabemos que aquel servicio sencillo de conversión se dice claramente que se sumergía en el nombre de Yeshua. Esta es la fórmula no trinitaria y viene resumida en el libro de Maseh Shaliachim, en el libro de los Hechos, de esta manera. La escritura, mis amados, escritura sobre la inmersión en Yeshua HaMashiach, dice en Hechos 2:38, Simón Kefa respondió, vuélvanse de sus pecados, hagan teshuvá, regresen a Adonai y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Tanto Yohanan, el inmersor, así como los esenios aquí, Kefa creía que en la Tevilá también se halla el Ruach HaKodesh. Otros textos que demuestran también, mis amados, que se hacía en el nombre de Yeshua son Hechos 8:16, porque hasta ese momento no habían descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yeshua. En Hechos 10:48, y él ordenó que todos fueran sumergidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Después le pidieron a Simón Kefa que se quedara por unos días. Por consiguiente, Saúl conocía bien la manera en que los primeros talmidín de Shavuot, en el nombre del mismísimo Yeshua HaMashiach,
y no mediante una fórmula trinitaria como la que utilizan la mayor de las partes de las religiones llamadas cristianas de hoy en día, algunos llamados mesiánicos también, aproximadamente unos 20 años después de aquella conversión, mis amados, multitudinaria que efectuaron los apóstoles, los Shaliachim en Shavuot de Jerusalén, y Apolos, dice la palabra, un discípulo que tenía mucho celo e impartía enseñanza correcta sobre Yeshua, pero que solo conocía la inmersión de Yohanan. Se le tuvo que instruir en este aspecto de la inmersión en Yeshua, como lo dice el relato en Hechos 18:23. Dice la palabra, por tanto, pasó un tiempo allí y después de esto pasó sistemáticamente por la región de Galut ya y Frigia, fortaleciendo a todos los talmidín, fortaleciendo a todos los discípulos, a todos aquellos que habían abrazado la verdad, a todos que habían recibido ese mensaje de que Yeshua era el Salvador realmente, como dice Hechos 18:24. Mientras tanto, un hombre judío llamado Apolos, nativo de Alejandría, vino a Éfeso, era un orador elocuente, con pleno conocimiento del Tanaj. Dice Hechos 18:25. Este hombre había sido informado acerca del camino de Adonai y con su gran furor en el Rúa habló y enseñó con exactitud las verdades acerca de Yeshua, pero solo sabía de la inmersión de Yohanan. No sabía más si había o no había más inmersiones o más teviló. Aquí nomás conocía la de Yohanan. En Hechos 18:26 dice, empezó a hablar con audacia en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila le oyeron, le llevaron aparte y le explicaron las sendas de Adonai en detalle. De igual manera, tenemos otro relato que se hizo lo mismo que el caso anterior, y fue cuando Simón Kefa se encontró en Éfeso con los talmidín de Mashiach. A ellos se les había sumergido, habían hecho tevilá solo en la inmersión de Yohanan. Entonces se les hizo inmersión apropiadamente en el nombre de Yeshua y recibieron el Ruach de santidad o Ruach HaKodesh, mis amados hermanos. Gloria al Eterno por ello. Dice que tomaron, nos instruyeron, nos enseñaron. Mira, mi amado hermano, este ministerio tiene esa finalidad de quitar esa venda que hay en los ojos de mucha gente perdida, pero también de mucho congregante que está en las iglesias, que está ahí con una venda en los ojos y no quiere ver la verdad. Pero este ministerio va a ir más allá y va a proclamar esa verdad, esa besorá de poder, y va a haber mucha gente viniendo de las iglesias, viniendo del mundo. ¿A dónde? A recibir y aceptar el sacrificio de Mashiach sobre ese madero y reconocerlo como Señor y como Salvador personal de su vida y entregarse completamente a Él. Dice la palabra en Hechos 19, del 1 al 7, dice así el relato inspirado. Mientras Apolos estaba en Corinto, Saúl completaba sus viajes por las regiones del interior y luego vino a Éfeso, donde se encontró con algunos talmidín. Y les preguntó, ¿recibieron ustedes al Ruach HaKodesh cuando creyeron? No, le dijeron ellos. Nosotros ni sabíamos que había tal cosa como el Ruach HaKodesh. En ese caso, él dijo, ¿en quién fueron inmersos? Ellos respondieron, en la inmersión de Yohanan. Saúl dijo, Yohanan practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Adonai. Pero le dijo al pueblo que pusiera su confianza en el que vendría después de él, y este es nuestro amado Yeshua, nuestro Mashiach, mis amados hermanos. Al oír esto, fueron sumergidos dentro del nombre de Yeshua. Y cuando Saúl les impuso las manos, el Ruach HaKodesh vino sobre ellos, así empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres, amados hermanos. Y esto me trae un recuerdo muy grande y muy hermoso para mí en lo personal. Cuando estuvimos en la ciudad de Zacatecas, un pastor presbiteriano nos invitó a su casa a comer, comimos,
Y en ese momento la esposa del pastor, nomás veía yo que se agarraba las manos y se las apretaba. Después agarró un listón y se apretaba las manos. Yo le pregunté, digo, hermana, ¿qué es lo que tiene? Y me dice, hermano, es que yo tengo artritis y son los dolores intensos, no aguanto en la mano esos dolores. Y le digo, venga usted, vamos a orar. Y yo creo que el Eterno puede realmente sanarle. Y en ese momento oramos y mira, mano, el Eterno trajo sanidad en sus manos, en sus huesos, en sus articulaciones en este momento. Seguimos platicando y le dice, su hijo era el líder de los jóvenes, y le dice, papá, me tengo que ir porque ya están llegando los jóvenes, los hermanos, y hay que hacer el servicio. Ellos se bajaron y me dice el pastor, hermano, ¿puedes predicarnos? Sí, cómo no. Y bajamos a la congregación, la parte de abajo. Todavía recuerdo, me dice el hermano, el tiempo es tuyo. Y me dice, mira, hermano, tienes 40 minutos para predicar. No me dijo de qué iba yo a predicar, de qué iba yo a decir. No. En ese momento comencé a hablarles del Ruach HaKodesh. Y la gente se quedaba así como sorprendida, como diciendo, este cuate, este hermano está loco, no, que no sabe ni lo que está diciendo, porque ellos, mis amados, no creen en el Ruach HaKodesh. No saben si hay o no hay. Y así como dijeron aquí, cuando les preguntó Rab Shaul, dice el hijo del pastor, dice, oiga hermano, y realmente existe y hay un Espíritu Santo, un Ruach HaKodesh. Le digo, sí hay. Y vas a ver lo que Él va a hacer en tu vida. Y en ese momento comencé a ministrar a la gente y el Eterno comenzó a hacer grandes milagros ahí. Y el pastor, cuando se me acerca, dije, wow, ahora me va a parar el pastor porque aquí no está permitido hablar de esto. Se me acerca porque él tocaba la guitarra y me dice, pastor, ¿puedes orar por mí, por favor? Y en ese momento comencé a orar por el pastor, cayó un fuego tremendo sobre su vida, comenzó a alabarle, a glorificarle, y en ese momento él fue lleno del Ruach HaKodesh, aleluya, y a partir de ese día, mis amados hermanos, ese pastor ya no fue el mismo, ese pastor fue transformado, fue renovado, los ojos fueron abiertos, el entendimiento vino a su vida, y realmente conoció una gran verdad, una verdad escrita que por muchos está escondida, que por muchos les da miedo predicarla, pero que realmente cuando venimos y predicamos esa verdad, el Eterno realmente confirma ese llamado. Ahora examinemos seguidamente lo que significa la Tevilá, mis amados. En agua o inmersión para hacer talmidín de Yeshua. La inmersión de Yohanan tenía que ser sustituida por la de Yeshua que había mandado. En Hechos 28:19 dice, por lo tanto, vayan a hacer talmidín a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Esa fue la única tevilá en agua que contó con la aprobación del Eterno a partir de Shavuot, como ya hemos visto. Por supuesto que esta inmersión, mis amados, requería un previo arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tenía que ser sincero y un volverse a Mashiach, hacer teshuvá y a la Torah en obediencia. Además de una dedicación plena en oración personal para efectuar la voluntad divina en cada vida y en cada corazón. Por tanto, se requería entender la palabra de Yeshua, tomar una decisión consciente de presentarse públicamente para hacer su voluntad, revelada como se demostró en el día de Shavuot. Según la obra magnífica de Yeshua Hamashiach, los gentiles pueden entrar y formar parte de la congregación de Israel por medio de un acto de conversión sin tener que circuncidar su carne, sin hacer, amado hermano, el Brit Milá. Y aquí vemos, amado hermano, aleluya, arrepentimiento de los pecados y de la idolatría de todas las naciones, ya que nuestro trasfondo, desgraciadamente, bien venimos de ahí, de un trasfondo idolátrico, pagano completamente, que el Padre nos ha traído por camino hasta traernos hasta su presencia y quitar toda esa inmundicia, todo ese pecado. Y también es la aceptación del yugo del rey Yeshua y la Torah. Él decía ahí en Matillahu, llevad mi yugo sobre vosotros. Y ese yugo, mis amados, es la Torah, es la palabra que debemos de llevar, no en nuestros hombros, sino en nuestro corazón, porque ahí está escrita, ahí la puso el Eterno para que fuera escrita en corazones, aleluya, en corazones de carne.
pero también en la recepción del sacrificio expiatorio de Yeshua. Vemos que Yeshua entregó su vida. Fue en la resurrección de Yeshua de entre los muertos, pero también confesión de Yeshua como Mashiach y Adón de Israel. Y por último, la inmersión por agua en el nombre y en la autoridad de Yeshua, el Mashiach, mis amados hermanos. Estos 7 pasos constituyen la puerta de entrada al Mashiach. Y para pertenecer al pueblo de Israel y a la fe hebrea, amados hermanos, en la cual hoy estamos gracias a él, aleluya. A partir de la Tevilá, la purificación no es considerado como Sahir, ni Ben Nehad, ni Toshad, ni únicamente un buen Noah, sino, amado hermano, un miembro pleno del cuerpo del Mashiach, que es Israel, como dice en el libro de los Hebreos capítulo 2, en aquel, amado hermano, en la sangre del Mesías ha sido hechos verdaderos ciudadanos de este pueblo, el pueblo escogido, el pueblo apartado, el pueblo que fue apartado desde antes de la fundación del mundo, mis amados. Cuando los Yehudí, amados hermanos israelitas y prosélitos se habían reunido en Jerusalén y que ya tenían conocimiento de las escrituras hebreas, oyeron hablar a Shimon Kefa acerca de Yeshua HaMashiach, con el resultado, amado hermano, que 3,000, fíjate bien, en el primer sermón, en la primera predicación, en las primeras palabras de Shimon Kefa, cuando comienza a hablar lleno del Ruach, aquellos 3,000 personas abrazaron su palabra, abrieron su corazón, recibieron esa palabra de verdad, esa palabra que hace libre, esa palabra de buena voluntad. Entonces dice el relato que fueron inmersos en Hechos 2:41 y 3:19, 4:4, 10:34 al 38. Es preciso señalar que Simón Kefa dirigió la atención de ellos, amados, a algo nuevo, no al arrepentimiento y el bautismo de Yohanan, no, sino a la necesidad de arrepentirse y sumergirse en el nombre de Yeshua HaMashiach para conseguir el perdón de ¿qué? El perdón de pecados, amados, aleluya. No afirmó que la inmersión, óigalo bien, no afirmó que la inmersión es en sí misma limpia de pecados, no, pues sabía que es la sangre de Yeshua la que nos limpia de todo pecado, primera de Juan 1:7. Más tarde, refiriéndose a Yeshua como el autor de la vida, les dijo, amado hermano, a los Yehudí en el templo, en Hechos 3:19, por lo tanto, arrepiéntanse, hagan teshuvá y vuélvanse al Eterno para que sus pecados sean borrados, aleluya. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer, mis amados, con la gente del mundo, en las calles, en los mercados, a donde haya multitud de gente, ahí hay que ir, ahí hay que hablarles, ahí hay que testificarles, ahí hay que hablarles del amor, el amor de Yeshua, porque por amor entregó esa vida, mis amados. Todavía recuerdo cuando allá en Zacatecas, mis amados, íbamos a los hospitales, íbamos al seguro social, íbamos al mercado, íbamos a las calles del centro, íbamos a las cárceles, íbamos a los reclusorios a predicarle la palabra a aquellos hombres. Muchas veces fui amenazado en el reclusorio, en el penal, por los reclusorios ahí me amenazaban de muerte, pero sabe una cosa, esa gente se convirtió, esa gente entregó su vida al Todopoderoso, aleluya, a través de Yeshua, cuando ellos encontraron aquel amor, cuando encontraron aquel perdón, cuando encontraron aquel abrazo que el Eterno les dio a través de Yeshua en sus vidas, aleluya. Mira, en una ocasión fuimos al penal, un joven que había matado a 3 judiciales, le caían aproximadamente muchísimos años de prisión. Cuando llegamos, se quedó viendo y nomás se burlaba. En eso se voltea un hermano y le dice, ¿y tú no quieres nada con el Eterno, con el Señor? Dice, no, yo no quiero nada. Están locos, lunáticos, fanáticos y demás, amados hermanos. El hermano se voltea y le dice, te digo una cosa,
Para la próxima semana que vengamos, vas a ser el primero en recibirnos en este lugar. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre, el Eterno, te sacará de este lugar. El Eterno te sacará de este lugar para que lleves su palabra, para que proclames su verdad a mucha gente, la cual te conoce y lo que tú hiciste, y esa gente se arrepentirá. Y dice, estás loco, lárgate, si no te voy a golpear, decía aquel varón. Terminamos de hacer el servicio en aquel día en el reclusorio, nos fuimos, a la semana siguiente llegamos y efectivamente, aquel varón estaba a la puerta esperándonos. Cuando llegamos nos abrazó, llorando decía, es cierto, ese Dios es verdadero, tiene poder, yo quiero saber de él, quiero entregar mi vida. Le dice el hermano, ¿qué pasó en tu vida? Dice, lo que usted me dijo hace 8 días, que él me iba a sacar de este lugar, él me sacó. Desde en estos días yo salgo para afuera. Nos explican cómo es que yo voy para afuera. Si me caían muchísimos años por haber matado a 3 personas. Pero ahora él me ha hecho libre. Voy a entregar mi vida para predicar esta palabra a donde quiera que vaya, a los reclusorios, a los drogadictos, a los narcotraficantes. Les voy a predicar que eres verdad, que eres cierto, que vive y que reina para siempre. Ese realmente es un corazón agradecido. Es un corazón que realmente ama. Dice la palabra que al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama, mis amados, aleluya. No sé cuánto el Eterno te ha perdonado, no sé cuánto tú hayas hecho mal, pero toma en cuenta una cosa, que Él entregó todo su amor por ti, por las naciones, aquel lugar donde tú vives, aquel lugar donde tú moras. Él entregó su amor, entregó su palabra para ti, para que la lleves a aquella gente que está necesitada. Solamente tienes que decirle, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, yo he creído tu palabra, yo he creído tu verdad, la cual predicaré, la cual publicaré. No importa las circunstancias, no importa el lugar, yo predicaré siempre tu verdad. Porque eso fueron los talmidim de Yeshua. Así lo hicieron. Para eso, para qué tiempo de refrigerio vengan de la presencia del Adón y puede enviar el Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber, Yeshua, como dice Hechos 3, 19 y 20. Así que les muestro que lo que traía perdón de pecados era el arrepentirse de su mal proceder en contra del Mashiach y volverse aceptando como Salvador a él. Otros que también fueron inmersos en Tevilá son los samaritanos, pero se les hizo Tevilá después de creer las buenas nuevas predicadas por Felipe. Así dice el texto en Hechos 8:12. Pero cuando llegaban a creer a Felipe, mientras anunciaba las buenas noticias referentes al reino de Elohim y al nombre de Yeshua HaMashiach, eran sumergidos, dice la palabra, ambos, hombres y mujeres. Tenemos además el relato narrado por Gilel sobre el eunuco etíope y no necesariamente un catastri, ya que la palabra aramea Mahiná es la utilizada y tiene 2 traducciones. Una es eunuco y la otra es lleno de fe, puesto que este hombre fue a Jerusalén en Shavuot a adorar de acuerdo con la Torá. No podía entrar en el templo siendo eunuco, según Devarim 23:1. Este era prosélito judío y ministro de Hacienda del reino etíope de la reina Candace. Como tal, tenía conocimiento del Eterno y de las escrituras hebreas. Llevaba consigo el rollo de Isaías, de Yeshayahu, del cual leía en su carruaje. Antes de nada oyó la explicación del cumplimiento de estas escrituras en Mashiach. Lo aceptó convincentemente y después quiso ser sumergido, como dice el relato. Hechos 8:34, el hombre lleno de fe dijo a Felipe, he aquí mi pregunta para ti. El profeta, ¿está hablando de sí mismo o de otro? Entonces Felipe comenzó a hablar y comenzó
por ese pasaje, siguiendo para proclamarle las buenas noticias acerca de Yeshua. Mientras iba por el camino, llegó a un poco de agua y el hombre lleno de fe dijo, mira, aquí hay agua, hay alguna razón por la que yo no pueda ser sumergido. Y ahí Felipe dice, si bien crees, bien puedes. Y ambos bajaron al agua y después fueron separados y nunca más se volvieron a ver. Mucha gente necesita conocer, mucha gente necesita saber. En alguna ocasión, predicando y repartiendo volantes, un joven repartió un volante a un hombre trajeado, bien vestido, y le regaló un folletito, señor. Aquel hombre lo tomó, lo hizo pedacitos y se lo aventó en la cara al niño. El niño triste se dio la vuelta y se fue. Este varón llega a su casa, ya para descansar se quita el saco, la corbata, la camisa, se quita el pantalón, y en ese momento del pantalón cae un pequeño trozo de papel, de ese folleto. Y aquella había unas palabras. Cuando ese varón toma ese pedazo de papel, las palabras que estaban escritas decía, y Yeshua dijo, y Yeshua dijo, y esas palabras que estaban escritas entraron a su mente, llegaron a su corazón. Y en ese momento él quiso saber qué es lo que Yeshua había dicho. ¿Y sabes qué hizo? Anduvo buscando a aquel jovencito allá donde solía repartir folletos. Fue, lo encontró y le dijo, perdóname por haber rompido ese folleto y haberte arrojado en la cara. Pero en mi pantalón iba un pedacito que decía, Yeshua dijo, y yo quiero saber qué es lo que dijo. Y ahí ese pequeño tomó la escritura y comenzó a hablarle, comenzó a decirle, aquel hombre bien vestido, bien portado, no le dio pena hincarse en pleno centro de la ciudad, doblar su rodilla y derramar lágrimas, llorando, aceptando a Yeshua HaMashiach, mis amados hermanos. Es necesario predicarle allí a la gente. Rab Shaul decía que él siempre iba a donde no había predicado el evangelio. Él no iba a donde ya se había predicado. Donde ya había predicado, él se seguía a la siguiente ciudad, y es realmente a donde debemos de ir. Allá afuera está el trabajo, allá afuera está la mies, allá afuera está la necesidad. Necesitamos ir por aquella gente que está oprimida, por aquel acusador, Hasatán, mi amado hermano, aleluya. Dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, dice, pondrían manos a los enfermos y estos sanarían, aleluya. Y yo creo que esas señales son para esos tiempos. Yeshua mismo dijo, mayores cosas haréis vosotros. Y realmente mayores cosas podemos hacer, amado. Mayores cosas podemos hacer si realmente nos rendimos a Él. Aún, amado hermano, los siervos necesitamos rendirnos realmente a Él. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Aquí en Querétaro pasó algo. Tal vez hayan oído llegar por ahí el rumor de este varón. Este varón era un ex satanista que se llama César Neptalí. Él tiene trabajo aquí y allá, invitaciones, campañas y demás. Y un día cayó enfermo. Y cayó enfermo y enfermo y enfermo, al grado que los doctores lo desahuciaron. Iban pastores, iban líderes, iban ministros a visitarlo al seguro y le decían a él, ¿sabes qué? Vamos a entregarte al Padre. Vamos a entregarte al Eterno porque ya, para quitarte de sufrir. Y él nomás movía la cabeza porque ya ni podía hablar. Y entre ellos llegó un pastor y le dijo, mira, varón, traigo palabra del Eterno para tu vida. Y comenzó a hablar, dice, cuando él le dijo que traía palabra del Eterno, dijo César Neptalí, otro más que viene, otro más que me quiere entregar de seguro. Pero cuando comienza a decir este varón, dice, el Señor así dice, has dejado su obra, te has apartado. Y él comenzó a recapacitar en ese momento y comenzó a reconocer realmente. Y desde ese momento comenzó a sanar.
Desde ese momento comenzó a estar bien. Y amado hermano, hoy en día él sigue predicando, él sigue enseñando la palabra. Él también ya llegó a conocer hoy en día las raíces hebreas. Hoy también ya predica y habla de Yeshua. Hoy también ya lee Torah. Hoy también ya predica Torah. Hoy también ya guarda Shabbat. Hoy también ya guarda Moed. Aleluya. Hoy ha sido realmente un hombre renovado. Y así, amado hermano, hay mucho que contar. Pero vemos alrededor del año 34, 36 de la era común. Elohim dio instrucciones a Kefa, a Simón, para que fuese al hogar de Cornelio, un oficial del ejército romano, y al derramar su rúa de santidad sobre él y todos los de su casa, le mostró a Kefa que a partir de entonces, amado hermano, a partir de entonces se podría aceptar a los gentiles para Tevilat en agua. Según Hechos 10, 34, 35, 44 al 48, para ello Elohim se valió de una visión, y cuando le bajó la sábana, el receptáculo llena de animales, a Kefa, no le estaba hablando de comida, estaba hablándole que no llamara inmundo a hombres. En el contexto hebreo, los hombres eran los que la sociedad judía solo consideraba como israelitas. Sin embargo, a los paganos, Elohim lo que le mostraba a Kefa ahora es que no llamara inmundos a hombres, a mujeres que amaban a Israel y que estaban regresando a Elohim y a la Torá, mis amados, aleluya. La visión era totalmente sobre la gente de Israel y no sobre comidas, pero como el cristianismo saca todos los versos fuera de contexto para justificar su desobediencia a la Torah, mis amados, se lleva por un solo verso, el que más le guste, en ese caso por el verso 13, levántate, Kefa, mata y come, y ya no investigan más nada ahí para de leer el pasaje, porque ya consiguió su propósito, la falsa autojustificación, el gran pecado, mis amados. Esta visión fue para mostrar a Kefa y a los Yehudí que Elohim está limpiando hombres y mujeres israelitas y de los cuatro confines del mundo de su inmundicia por haber vivido entre las naciones y haberse gentilizado entre ellas también. Por extensión, a los que desean ser ramas injertadas en el olivo cultivado que es Israel, aunque no sean de origen judío, mis amados, puesto que Elohim, mis amados, acepta que en su pacto renovado, en el Brit Hadashah, como dice Yirmiyahu 31, 31 al 33, mediado por Yeshua, no solo a los yehudíes naturales arrepentidos, que eran tronco y núcleo de Israel, en Romanos 11, aunque fueran circuncisos y estuvieran en relación especial con él, sino también a los que de igual modo se injertaban en dicho tronco de Israel para ser Israel, ser nación espiritual, mis amados, con una buena posición ante Abba, observando las leyes divinas de la Torá, ya no como medida legalista sobre la base de sacrificios de animales, sino como escrita en los corazones de carne, con fe en que la salvación no era solo por las obras de Torá, sino por la fe en el sacrificio de Yeshua una vez y para siempre, mis amados hermanos. A partir de ese momento estaban obligados a acercarse al Padre por medio de Yeshua. Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Creyendo que Él es el Mashiach y siendo sumergidos en agua en el nombre de Yeshua HaMashiach, a fin de tener el reconocimiento a favor de Abba Kadosh. Por consiguiente, Kefa explicó a Cornelio que el que le teme y hace tzedaka o justicia, ese es aceptable ante él, amados. No importa a qué pueblo pertenezca, no importa de qué nación sean, no importa si es rojo, es negro, es blanco, es amarillo, es negro, no importa.
Hechos 10:35 dice, y que todo el que pone fe en Yeshua consigue perdón de pecados por medio de su nombre. Hechos 10:43 y 11:18. Todo esto está en armonía con el mandato. Matías 28:19. Por lo tanto, vayan a hacer tal medida a la gente de las naciones, dándole la inmersión en mi nombre y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he ordenado. Y aquí yo estaré con ustedes hasta el fin de la época, mis amados hermanos. Es apropiado que se dé inmersión a aquellos que aceptan la enseñanza y llegan a ser talmidín de Yeshua. Por lo tanto, después de la inmersión de la casa de Cornelio, el centurión en el año 34 o 36 de la era común, todos, tanto judíos como gentiles, han disfrutado de la misma posición a los ojos de Abacados. En Romanos 11:30 al 32 y 14:12, las personas de las naciones gentiles no estaban en el pecado, en el pacto, y nunca habían sido parte de un pueblo que tuviera una relación especial para con el Padre, excepto aquellos que se habían circuncidado como prosélitos. A partir de ese momento, mis amados, se les extendía la oportunidad a nivel individual de llegar a ser aparte del pueblo de Israel. No obstante, antes de que se les pudiese sumergir en agua, tenían que acercarse a Abba, ejerciendo fe en Yeshua como el Mesías Salvador de Immanuel, como dice. Luego debían seguir la inmersión en agua según el ejemplo y mandato del Mesías de Nazaret. Mateo 3:13 al 15, 28:18 al 20. Esta inmersión, amado hermano Tevilá, mesiánica, tiene un efecto vital en la posición de la persona ante Abba, y después de decir que Noé construyó un arca en la que se conservó con vida a través del diluvio tanto a él como a sus familias. Él, Kefa, escribió en Primera de Pedro 3:21, aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también, no en cuanto a quitarle la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para Abacados, mediante la resurrección de Yeshua, el Mashiach. En Primera de Pedro 3:20, 21, el arca era prueba tangible de la obediencia de Noé a los mandamientos que se le dio a fin de hacer la voluntad del Eterno y terminar fielmente la obra que él había asignado a él, amado hermano, según los planes divinos. Eso hizo posible, mis amados, que se le dieran a Abacados sobre la base de la fe en la resurrección de Yeshua. Se sumergen en símbolo de esa dedicación previa y obedecen la Torá de la voluntad del Padre y el Mashiach, como está escrito en segunda carta a los Corintios 5:17 al 20. De modo que si alguno está unido con el Mashiach, nueva creación es. Lo viejo ha pasado, contemplen lo que ha venido, es fresco, es nuevo. Amén. Y todo es de Adonai, por quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con él. Él nos ha dado la obra de esa reconciliación, la cual es que Adonai estaba con el Mashiach reconciliando a la humanidad a él, sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Mashiach, según Gálatas 1:3 y 4. Ya no se encaminan a la destrucción con el resto del mundo malvado. Elohim nos concede una conciencia limpia con la seguridad de nuestra salvación. Es evidente, mis amados, que la inmersión en agua no quita ningún pecado, pero sí es una muestra pública de nuestro arrepentimiento y nuestra conversión a Mashiach y a su pueblo con la certeza puesta, amado hermano, en su reino. Aleluya. Y realmente, mis amados, es lo que tenemos realmente que hacer. Mira, en todas las naciones, a donde hay presencia
de este ministerio, amado hermano, va a venir gente. Y recordemos que esa gente viene de un trasfondo idolátrico y pagano. Y a esa gente hay que enseñarle, a esta gente hay que prepararla, a esta gente hay que entregar ese mensaje para que así mismo, en aquel tiempo en Shavuot, cuando Simón Kefa se levantó y alzó la voz, 3,000 almas aceptaron el mensaje, 3,000 almas se convirtieron a Mashiach en ese momento. Hoy queremos ver ese gran avivamiento. Hoy queremos realmente ver la palabra profética dada a Joel allí, dada y vemos una parte de ella cumplida en Shavuot, a donde dice que él derramaría de su Ruach HaKodesh sobre toda basar, sobre toda carne. Y vas a ver cómo el Eterno cumplirá esa palabra y derramará ese poder sobre todo, sobre toda humanidad, sobre todo su pueblo, mis amados hermanos. Pero es necesario, como ministros, como líderes amados, es comunicarle, es enseñarle, es preparar a la gente para que también esa gente abrace la Torá, abrace la verdad y salga también allá a la pelea, allá donde está lo fuerte, en la batalla, amados hermanos. Amén. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y derrame de su Ruach HaKodesh en cada quejiló, allá en las naciones. Amén. Y cada siervo e individualmente a todos los congregantes de todas las quejiló de este ministerio. Aleluya. Bendito es el